A ver, últimamente está habiendo mucho revuelo con el triple embarazo kardashiano. Que por si no os habéis enterado lo que es que básicamente hace un mes empezó a haber un montón de rumores de que Khloe Kardashian está embarazada, Kylie Jenner está embarazada y Kim Kardashian está embarazada. Que en realidad lo de Kim no es ningún rumor, o sea, lo de Kim está confirmado. Lo que pasa es que no es Kim la que está embarazada, es que es gestación subrogada. O sea, que básicamente Kim y Kanye han buscado a una mujer y entonces ellos ponen el óvulo y el esperma y la mujer pues como que cede su útero para gestar el bebé, ¿sabes? Entonces básicamente Kim Kardashian ya ha confirmado su embarazo y Khloe no ha confirmado ni desmentido nada, son solo rumores, y Kylie tampoco ha confirmado ni desmentido nada, solo rumores. ¿Por qué no están diciendo nada, no están haciendo ninguna declaración? Pues hombre, porque están esperando a contarlo en la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians, como es obvio. You have lots of pregnant children right now. You do. You have a whole bunch of them. Oh, here, I can feel where this is going. No, not She's yet. trying to trick me into confirming pregnancies. Well, you're waiting for your show to do it, I know that. But I'm just going to say... Well, you know, I get 10%. So you made a deal with Eve to do the show another 5 years, is that right? Right. For $150 million. And you are the executive producer of the show, but they give you $150 million, and it's up to you to dole out who gets what. Is that right? Everybody gets paid pretty much equally, because we all film a lot and we all work hard, and we've created this show and this brand for the last decade, so... A ver, yo tengo como una doble teoría. Por un lado, me parece como imposible que Khloe y Kylie estén embarazadas, y por otro lado, me parece que tiene mazo de sentido. Vamos a ver. Hace años, en no sé qué temporada de Keeping Up with the Kardashians, un médico le dijo a Khloe que ella no se podía quedar embarazada. Eso fue como un hito, eso fue algo que nos dejó a todos conmocionados, en plan, vale, Khloe no va a tener nunca hijos, ya está, ¿sabes? En plan, no sé, que eso fue muy importante. Entonces, claro, que ahora esté embarazada es como, ¿what? Pero no habíamos dicho que no, ¿sabes? Pero bueno, que podría ser, ¿sabes lo que te digo? Que no, bueno. Y la otra cosa es que en otra temporada de Keeping Up with the Kardashians, Kylie habla de que ella toma la píldora anticonceptiva y no sé qué. Entonces, pues es como, también me extraña que esté embarazada. Obviamente tú te puedes quedar embarazada tomando la píldora anticonceptiva, obviamente, pero no es, o sea, quiero decir que hay muy poco porcentaje de gente que se queda embarazada tomando la píldora. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues a mí eso me extraña que estén embarazadas. ¿Pero qué es lo que me hace pensar que igual sí que están embarazadas? Pues lo que acabamos de ver, el contrato este de 5 años más. Que me hace pensar que a lo mejor va a haber gente rolando por ahí, ¿no? Niños pequeñitos, y entonces por eso dicen por 5 años más. Que lo de los 150 millones de dólares, no sé vosotros qué pensáis, pero en realidad 150 millones de dólares es bastante poco, ¿eh? Porque realmente, a ver, vamos a hacer los cálculos, vamos a ver. Serían 150 millones de dólares en 5 años, entonces esos son 30 millones por año. Entonces, en Keeping Up with the Kardashians hay varios personajes principales y todos cobran lo mismo. Entonces, vamos a suponer que hay 10 personajes principales. Entonces, cada personaje cobraría 3 millones de dólares al año. 3 millones de dólares al año para las Kardashian no es nada. Es que eso no es nada. Pero vamos a ver, que Kim Kardashian en París le robaron un anillo de 4 millones de dólares. O sea, ese anillo es más de un año de trabajo para Kim Kardashian, ¿entiendes? O sea, que para el estilo de vida que hacen las Kardashian, 3 millones de dólares al año es una miseria. Que para ti y para mí a lo mejor es una pasta, pero que para Kim es un LOL, ¿sabes? Que Kim con 3 millones no hace nada, no le da ni para empezar. Bueno, el caso, que ni Khloe Kardashian ni Kylie Jenner confirman ni desmienten que están embarazadas. Así que no sabemos si el triple embarazo kardashiano es verdad o no es verdad. No lo sabemos. Pero yo os voy a decir lo que a mí de verdad me importa de esta historia. A mí lo que me importa de esta historia es que el triple embarazo kardashiano es como la Santísima Trinidad. Que lo importante no es si es verdad o no, sino si tú te lo crees o no. La Santísima Trinidad es un concepto teológico bastante complejo y bastante difícil de entender. Entonces, yo por lo que tengo entendido es una cosa que existe solamente en el cristianismo y no en todas las ramas del cristianismo, solo en algunas. Y es que básicamente Dios es 3 cosas a la vez: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vale? O sea, las 3 cosas a la vez. En plan, que el Padre es el Hijo y a la vez el Hijo es el Padre y el Espíritu Santo es el Hijo y el Padre. O sea, es como que es todo a la vez, todo el rato. Y lo del Espíritu Santo... a ver, es que ahora mismo no tengo muy claro lo que es el Espíritu Santo. Espérate, vamos a googlearlo. A ver, Yahoo Respuestas. He de decir que me flipa bastante que vivamos en la época en la que yo puedo buscar lo que es el Espíritu Santo en Yahoo Respuestas. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que el siglo XXI, de verdad, es que no hay nada como el siglo XXI, de verdad te lo digo. Por cierto, no sé vosotros qué opináis de la religión. A mí la religión es un tema que me interesa mucho. He de decir que sé que hay mucha gente que ve mis vídeos que es religiosa, hay otra gente que ve mis vídeos que no es religiosa. En general, a la comunidad de Kardashian es como que todo le parece bien, ¿no? En plan,
¿Que quieres ser religioso? Pues muy bien. ¿Que no quieres serlo? Pues bien también. Chica, haz lo que te salga del coño. A ver, en Yahoo Respuestas el tema del Espíritu Santo se les hace un poco bola. No estoy sacando nada en claro aquí. Espérate, vámonos a Wikipedia. El artículo de Wikipedia es largo. O sea, es larguísimo, es muy largo. A ver, dice muchas cosas. Vale, es que encima aquí dice que en cada cultura el Espíritu Santo se entiende de una manera diferente. O sea, vale, pues no sé lo que es el Espíritu Santo, chica, no sé lo que es. Y seguramente la mayoría de la gente que se piensa que sabe lo que es el Espíritu Santo seguramente tampoco lo sepa, porque es un concepto muy complejo y muy difícil de entender. Y realmente, si tú ahora mismo me preguntas, ¿qué es un humano? Pues me pillas ahora en un momento que no sabría decirte lo que es un humano. Y yo soy una humana. ¿Sabes? O sea, que si yo no soy capaz ahora mismo ni de explicarte lo que es un humano, ¿cómo te voy a explicar lo que es el Espíritu Santo? ¿Entiendes? Que no es tan fácil. Yo lo que sí conozco es el cuadro este de El Greco, el de la Trinidad, que es una pasada de cuadro, es una maravilla y representa muy bien toda esta iconografía cristiana, que sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representado como una paloma blanca, que es una maravilla. Ese cuadro, El Greco, es que molaba un montón, que decían que tenía astigmatismo, o sea, de verdad, cuando te piensas que el mundo no puede ser ya más lamentable, te la juegan. O sea, ¿en serio, astigmatismo? Ah, no, es que pintaba los cuadros alargados, entonces pues es que tiene astigmatismo. O sea, yo os juro que yo lo intento, pero este es el tipo de cosas que a mí me hacen no querer levantarme de la cama por las mañanas. El Greco tenía astigmatismo. ¿Qué dices? Bueno, pero el point de todo esto es que la Santísima Trinidad, lo importante no es si es verdad o no es verdad, o si tiene lógica o no tiene lógica. Lo importante es si tú te lo crees o no. Y con las Kardashian es lo mismo. Y con el triple embarazo kardashiano también. Lo importante no es si están embarazadas o no. Lo importante es si tú crees en las Kardashian. Y yo creo en las Kardashian. O sea, básicamente las Kardashian son el motor de mi vida. Es que yo sin ellas no habría hecho nada. Ni me habría sacado la carrera, ni me habría hecho youtuber, ni habría hecho nada con mi vida. Es que yo ahora mismo ni siquiera existiría. O sea, es que yo cuando digo estas cosas, hay mucha gente que se piensa que estoy de coña y es que yo ya no sé qué tengo que hacer para hacerles entender lo importante que ha sido para mí ver sus dinámicas de pareja, sus dinámicas familiares, cómo afrontan ellas el día a día, cómo afrontan ellas sus carreras profesionales, cómo es su relación consigo mismas. Todo eso para mí ha sido súper inspirador y súper motivador y ha sido lo que me ha hecho a mí hacer cosas con mi vida. Y a veces digo estas cosas y hay gente que se enfada. Y es como, vamos a ver, si te has enfadado, entonces es que no has entendido nada, porque no hay nada en lo que he dicho que sea susceptible de enfadarte. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, también puede ser que yo no me explique bien. También podría ser. Puede ser que no me explique bien. Chica, de verdad, menos mal que la comunidad Kardashian me entiende y me apoya porque, de verdad, vosotros sabéis que yo he hecho todo lo que he podido. De verdad, o sea, yo más no puedo hacer. En fin, yo me largo ya. Espero que seáis felices cual lombrices y que disfrutéis mucho de vuestros 280 caracteres en Twitter. Que la verdad es que es bastante guay que haya 280 caracteres. No se me nota la alegría en la cara. No se me nota. Bueno, pues igual no se me nota porque es que yo todavía no tengo 280 caracteres. Yo sigo con 140. ¿Por qué? No lo sé, pero ya he dejado de preguntármelo. O sea, bastante tengo ya con lo que tengo como para encima otra preocupación más, ¿vale? O sea, enough. Bueno, adiós.